hablar un tema muy importante eh, que yo creo que nosotros muchas veces no predicamos suficiente de este tema o que muchas veces ignoramos muchas de las cosas del tema de lo que es el poder del perdón. Este mensaje se llama el poder del perdón y nosotros quizá no tenemos una idea de qué tan grande, qué tan poderoso es el perdonar. Y hay muchos mal conceptos de lo que es el perdón y de lo que no es el perdón. Solo yo quiero hablarles, no sé, ¿verdad? ¿Qué pasa con el sonido? Pero quiero hablarles en esta hora de lo que es el poder que desata el perdón sobre las vidas de cada una de las personas que practica el perdón. Muchas veces pensamos que el no perdonar o pensamos que el perdonar nos daña más. Pensamos que el perdonar nos protege de que ya no nos vuelvan a dañar, pero es todo a lo contrario. El no perdonar es causarse más daños personalmente. El no perdonar es destruir su propia vida de uno. El no perdonar nos convierte en personas muy negativas, muy pesimistas. El no perdonar nos hace personas, ¿verdad?, con una mentalidad de víctima. Y el no perdonar, ¿verdad?, no nos protege de que no nos dañen otra vez. Al contrario, el no perdonar nos daña más a nosotros y no solamente nos daña a nosotros, pero si estamos casados, destruye la relación matrimonial. Y no solamente destruye la relación matrimonial, pero los hijos son dañados, son heridos y transmitimos la maldición de la falta del perdón que se transmite a través de la falta de amor, y eso viene a acabar, ¿verdad?, con los hijos también, porque nosotros, ¿verdad?, al no perdonar, endurecemos nuestro corazón y al no perdonar pensamos que nos estamos protegiendo para que ya no nos vuelvan a dañar, para que ya no nos vuelvan a herir y pensamos, ¿verdad? No voy a perdonar. ¿Por qué? Porque es difícil no perdonar, porque el perdonar malinterpretamos o confundimos el no perdonar de esta manera. Como hemos sido heridos y como hemos sido dañados, entonces nuestras emociones y nuestros sentimientos vamos a decir, se entrelazaron con la herida, con el dolor, y entonces las emociones y los sentimientos están entrelazados, y entonces por eso batallamos para perdonar, porque tenemos una emoción y un sentimiento apegado a ese dolor, a esa herida, y por eso decimos, no, yo no puedo perdonar porque estamos siendo controlados por nuestras emociones heridas y por nuestros sentimientos dañados, y por eso entonces pensamos, me es imposible perdonar porque decimos, yo no siento perdonar. Alguno, mire, todos los que estamos aquí, sin duda, a todos nos han herido, a todos nos han dañado. A ver, mire, vamos a probar esto. Levante la mano al que lo han herido, al que lo han dañado. Todos, a todos nos han herido, a todos nos han dañado. Ahora, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes han herido a alguien? ¿O quiénes de ustedes han ofendido a alguien? Todos lo hemos hecho. Pero como que nosotros queremos que nos perdonen, ¿verdad que sí? Pero batallamos para perdonar. Entonces vamos a hablar de lo que es el perdón de acuerdo a la palabra del Señor. Y cómo es de que, qué es lo que dice Dios del perdón, qué es lo que dice la Biblia del perdón, y por qué es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos perdonar a las personas que nos han dañado, que nos han herido. El perdonar no está minimizando el dolor, la herida, ¿verdad?, lo que nos hicieron. El perdón no está minimizando lo que nos han hecho. Entonces, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el perdonar, pues como quien dice, quitarle la importancia a lo que me hicieron. Entonces podemos pensar, ¿verdad?, que
En ocasiones en el pasado yo les he dicho a ustedes que qué es lo que daña más a una persona, qué es lo que más marca la vida de una persona. Y sí podemos ver que lo que más daña, que lo que más marca la vida de una persona es el rechazo, es el desprecio. Pero les voy a decir algo, lo que daña más a una persona no es el rechazo, no es la crítica, no es la ofensa, no es la falta, no es la injusticia que me hicieron. Lo que daña más a una persona no es, ¿verdad? El desprecio, el abandono, no es la traición. Lo que daña más a una persona, ¿sabes qué es? Es cómo yo reacciono ante la traición, ante el rechazo, ante la ofensa, ante, ¿verdad? El dolor, ante aquellas cosas, es como yo reacciono. So, no es tanto lo que me hicieron, no es tanto lo que está allá afuera, lo que me daña, sino qué es lo que está aquí adentro, qué es lo que está aquí en mi corazón. Mi reacción a esa situación es lo que me daña más. Y pensamos nosotros que es la falta de amor sí daña mucho, el rechazo sí daña mucho, la traición, todo eso daña, no me malinterprete, pero lo que más le daña a una persona sin darse cuenta que lo que más le está dañando a esa persona es la falta de perdón. Entonces el no perdonar es, ¿verdad? Darle el poder y el control a Satanás para que siga dañando más y más mi corazón. El no perdonar es darle yo el poder y el control de mis emociones y de mis sentimientos a esa persona que me dañó para que me siga dañando, porque el no perdonar es entregar el control, mis derechos, mis emociones, mis sentimientos, para que esa persona me siga dañando cada vez que yo recuerde. Cada vez que yo me acuerde de eso, el no perdonar, entonces me está llevando a mí a ser una persona esclava de esa ofensa, de eso que me hicieron. Y el no perdonar es cargar con esa ofensa, con esa traición, con ese dolor, llevarlo en mi corazón donde quiera que yo vaya. Y puede haber pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años la ofensa y aquí la llevo yo. Aunque ya pasó no sé cuándo, pero todavía me duele. ¿Por qué? Porque estoy en resentimiento. Resentimiento es volver a recordar y volver a dolerse de lo que me hicieron. Y luego se convierte en un rencor, se convierte en un rencor. Y luego se convierte en una amargura, se convierte en una amargura. Se convierte entonces, ¿verdad?, en un coraje. Se convierte en una actitud de amargada, se convierte en una actitud de enojo, de ira, se convierte en una actitud de baja autoestima, de víctima, y entonces la persona empieza a destruirse a sí misma por el no perdonar, se convierte en una persona amargada. Y una persona amargada empieza a tener mucha soledad y empieza a sufrir de depresión. Y la persona que empieza, ¿verdad?, bajo los síntomas de la amargura, toda la amargura empieza a contaminar su sistema. Y no solamente la falta de perdón le causa todos esos estragos emocionales, pero también le causa enfermedades. La falta del perdón le causa enfermedades a la persona. ¿Enfermedades de cuáles? De depresión, de estrés, de nervios, de pánico, de migrañas, de úlceras, de gastritis. Todo esto es médicamente comprobado. Yo sé que están muy serios, como dijeron, pastor, como quien dice, ya me está mandando al hoyo. No, eso es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Ya le hicimos un diagnóstico que es psicólogo ni que nada, le acabo de dar a usted la solución, dónde está la raíz del problema. ¿Dónde está la raíz del problema? Ok, entonces muchas veces nosotros lo que más daña a la vida de una persona es la reacción mía ante la ofensa. Mire, todos nos han ofendido.
¿Qué pasa cuando estamos heridos, cuando estamos dañados? Evadimos a la persona, evadimos la conversación. Y en cuanto vemos a esa persona, se nos revuelve el estómago, ¿verdad que sí? Y pensamos que cuando nos hicieron algo, entonces, y estamos dañados y estamos heridos porque no hemos perdonado, estamos hablando de esa ofensa. Y entre más hablamos de esa ofensa que nos hicieron, más se empieza a enraizar aquel coraje, aquel enojo, aquella herida. Y entonces, ¿verdad? Nosotros nos estamos a esclavizando más a eso por no perdonar. Entonces, ahora vamos a mirar la historia de un hombre. Sabe que la Biblia tiene la respuesta para todo esto que le acabo de decir. Vamos a mirar la historia de un hombre, ¿verdad? Que no quería perdonar. Yo se las he dicho a ustedes de muchas maneras y quizá en los encuentros, ¿verdad? Lo digo así bien rápido, ¿verdad? Y no les doy todos los detalles que le estoy dando ahorita a usted. A veces que sí hablo de todo esto, pero mire, hay una historia en la Biblia que nos marca y nos dice realmente lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? A través del perdón y se encuentra en Mateo capítulo 18, el versículo 21. Y vamos a leer esta cita, ¿verdad? Para que podamos mirar qué es lo que Dios dice del perdón. Mire, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, dice, se le presentó uno que le debía 1000 y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga compasión conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné todo aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagare todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Se fijan lo que dice la palabra del perdón? O sea, el hombre que no perdona termina en la cárcel. El hombre que no perdona, fíjate dónde terminó. Dice que el amo mayor lo mandó a encerrar y dio la orden que lo atormentaran en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras usted o yo no perdonamos, ¿dónde vamos a estar? En una cárcel emocionalmente, psicológicamente, y vamos a estar siendo atormentados y atormentados por aquella ofensa hasta que no perdonemos. No se oye muy bien, ¿verdad que no? Algunos de ustedes dicen, ay, pastor, ¿verdad? ¿Qué mensaje? Mientras yo meditaba esta mañana en esa cita,
Yo decía, ¿cómo me gustaría hacer un drama, agarrar dos hermanitos, ¿verdad? Y hacer un drama con ellos, ¿verdad? Al que se le acaba de perdonar los miles y miles de monedas de oro y que se va en camino y se encuentra con uno que le debe nomás 100 monedas de plata, pero que lo agarra el cuello y lo estruja y le dice, me vas a pagar, y si no me pagas te voy y lo manda y lo encierra en la cárcel. ¿Cómo me gustaría haber hecho, verdad, eso? ¿Cómo se miraría esa escena, verdad, que a usted le, verdad, que a este hombre le acaban de perdonar miles y miles y miles de pecados? Y luego se va, verdad, por ahí se encuentra alguien que le hizo 5 o 10 o 100 ofensas y luego no le quiere perdonar. ¿Sabe que eso muchas veces nos sucede a nosotros? ¿Verdad que nuestro amo mayor que es Dios, ¿cuántos, cuántas veces no le hemos ofendido? ¿Y cuántas veces no hemos pecado contra Él? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Y cuántas veces Él no nos ha perdonado? Nos ha perdonado miles y miles y miles y miles de pecados, ¿no es así? Miles y miles y miles de ofensas. ¿No es así que Dios nos ha perdonado bastante, verdad que sí? Yo no sé usted, pero a mí me ha perdonado mucho. Entonces, ¿qué derecho tengo yo de no perdonar a un hermano, a una hermana que me ofende? ¿Qué derecho tengo yo para no perdonarles si me acaban de perdonar? ¿Qué injusto sería yo? ¿Qué injusto sería yo si yo no perdono a alguien que me ofende? Pedro le está preguntando al Señor, yo creo que a Pedro ya le habían hecho 2, 3, 4 por ahí, ya tenía Pedro una lista de cuántas, ¿verdad? Y este ya me ha hecho 4, ya me ha hecho 5, y se atreve, usted sabe, Pedro era bien hablador, era bien bocón, Pedro no se detenía, y ahí tiene el maestro y le dice, bueno, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? O sea, como que él pensó, dijo, no, sí, sí. Él yo creo que ya pensaba, 7 es el número perfecto, ya 7 ya son muchas. Entonces Pedro pensaba que a lo mejor ya él era muy compasivo, muy misericordioso el perdonar 7. Y el Señor conociéndolo le dice, Pedrito, no solamente son 7, sino 77 veces 7. En otras palabras, cuantas veces te ofendan, perdona cuantas veces te ofendan. No hay límite para perdonar. A menos de que te quieras amargar la vida, a menos de que te quieras destruir a ti mismo, pues entonces no perdones. Pero la manera más práctica de mantenerme yo un corazón sano, una mente sana, es perdonando. La manera más rápida de yo mantenerme una persona creativa, positiva, llena de amor, llena de esperanza, llena de misericordia, es perdonando. Entonces yo aprendí en la vida de que en cuanto me ofenden, yo tomé la decisión, yo tomé la determinación que yo no voy a permitir que ninguna ofensa, que ningún maltrato, que ninguna herida, que ninguna cosa que me hagan las personas, o sea, yo tomé la decisión de que no voy a permitir que se guarde en mi mente, en mi corazón, la ofensa, el no perdonar. Yo decidí decir, ¿sabes qué? Yo voy a perdonar en cuanto me ofendan, en cuanto me hagan algo malo, en ese instante, en ese segundo, yo voy a perdonar porque el que se beneficia, el que gana, es aquel que perdona, ¿verdad? Es aquel que deja ir la ofensa porque se está liberando de toda enfermedad, se está liberando de todo ataque del enemigo, se está liberando de que esa herida siga sangrando, se está liberando de estar en una cárcel, de estar aprisionado, estar atormentando. Entonces la persona que perdona es la persona más sabia, más inteligente y es la persona más madura porque no está dejando que ni Satanás ni las personas controle mi emoción, controle mi vida, controle mis sentimientos, sino que yo tengo el dominio propio. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes el poder para perdonar. Yo tengo el poder para perdonar. Ay, es que yo no siento. No, no se trata de sentir, se trata de obedecer. Se trata de ser inteligente, de ser sabio. Y decir, me conviene a mí perdonar. No estoy diciendo que el perdonar
le está permitiendo a esa persona que vuelva a hacer lo que quiera hacer conmigo. No, simplemente está diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que tú me destruyas a mí por la ofensa, por lo que me hiciste. Y voy a dejar ir eso. Escuche bien, la persona que no perdona, esa persona no ha conocido el amor de Dios. La persona que no perdona no ha madurado en su relación con Dios. La persona que no perdona, ¿sabe qué pasa? Esa persona se está limitando las bendiciones de Dios. La persona que no perdona está permitiendo que esa ofensa ponga una barrera entre usted y Dios. Y usted puede cantar, usted puede orar, usted puede alabar a Dios, usted puede diezmar y usted puede ofrendar y hacer todo eso, pero nada de eso le agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque así lo dice la palabra del Señor. Yo sé que están muy serios porque dicen, no, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo está eso? Mira lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Para no hacerlas tan largas y así ir al grano, ¿verdad? Mateo 5:23. Mateo 5:23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. En otras palabras, ponle a un lado, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjate lo que Dios está diciendo. Si tú traes una ofrenda, esto es lo que Dios está diciendo. Si tú traes una ofrenda hacia Dios, pero en tu corazón sabes que hay una ofensa con tu hermano, que tu hermano tiene una ofensa contigo, que quizá tú has ofendido o él te ha ofendido, hay una ofensa ahí. Dice el Señor, ¿sabes? Deja tu ofrenda a un lado. Primeramente, dice, deja tu ofrenda a un lado, ve y reconcíliate con tu hermano primero. Ve y arregla cuentas con tu hermano. Y luego después, ven y trae la ofrenda. Fíjate qué tan serio es que Dios, o sea, no le agrada que nosotros lo alabemos, lo adoremos, hagamos todo lo demás, hasta servir y hacer un montón de cosas, porque si no lo estamos haciendo con un corazón sano, con un corazón puro, entonces lo que estamos haciendo no está siendo del agrado de Dios porque no lo estamos haciendo de todo corazón. Lo estamos haciendo solamente porque es una rutina, porque es un hábito, y entonces eso no le agrada al Señor. Entonces, la falta de perdón es como, la falta de perdón es romper una relación de intimidad con Dios. Se la voy a poner de otra manera, en el matrimonio. Cuando usted tiene algo en contra de su esposa, cuando usted tiene algo en contra de su esposo, eso les trae un distanciamiento, una separación emocional, ¿verdad? Y no les permite que haya una relación íntima y verdadera de todo corazón. Nosotros sabemos cuando la esposa está ofendida. Nosotros sabemos cuando el esposo está ofendido. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos? Si no sabe, vale más que se ponga las pilas porque si no, entonces, pero usted sabe cuando la regó, ¿no es así? Usted sabe cuando el esposo anda un poquito medio enojado o molesto, ¿verdad que sí? Usted sabe cuando la esposa anda un poquito de malas, anda muy seria y usted le pregunta, fíjese nomás cómo son las mujeres. El hombre le pregunta a la mujer, ¿cómo estás? Bien. ¿Te pasa algo? No. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. O sea, ¿estás enojada? No. ¿Verdad? ¿Quieres hablar? No. O sea, no estoy enojada, o sea, quiere decir que hay una falla ahí. Entonces, si nosotros sabemos que hay una falla, ¿qué es lo que decía la Escritura? Si tú sabes que tu hermano está ofendido contigo, no que tú estés ofendido con él, o sea, ser sensible, ser sabio, que él está ofendido contigo. Y nosotros tenemos que ser sensibles,
¿verdad? A las emociones, a los sentimientos, a las actitudes de otra persona y evaluarnos a nosotros mismos y decir, ¿haría yo algo que causó que mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi papá esté molesto conmigo? ¿Habría hecho yo algo? Y cuando empezamos a evaluarnos a nosotros mismos, entonces empezamos a reconocer y empezamos ¿verdad? A corregirnos y decir, ¿sabes qué? Si yo hice algo, vamos a arreglar cuentas. Entonces, te voy a dar un segundo. Piensa ahorita, piensa. ¿Verdad? No te voy a decir como la semana pasada que hagas una listota porque no sé si qué tan grande sea la lista, pero piensa un poquito. ¿A quién tú crees que has ofendido últimamente? ¿A quién tú crees que está dañado, está herido contigo ahorita? ¿A quién tú crees que le has faltado el respeto? ¿A quién tú crees que has dañado, has herido, has criticado, has ofendido? ¿A quién tú crees que está ofendido contigo? Yo sé que hace mucho tiempo yo ¿verdad? Le he platicado esto en testimonio. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, le puedo platicar muchas experiencias, pero una vez me habían dañado estas personas a mí. Yo había hecho pues varias cosas buenas con esa persona. Yo le había servido, le había ayudado, le había correspondido a esas personas, ¿verdad? Y yo pues había abierto mi corazón y había ayudado a esas personas. Y entonces esas personas, llegó el momento donde yo necesitaba por lo menos su apoyo, su respaldo. No que me pagaran para atrás, nada, pero por lo menos necesitaba yo que me correspondieran de la manera que yo pensaba que me deberían de corresponder como yo había hecho con ellos. Y al no corresponderme ellos como yo pensaba que deberían de hacerlo, yo me ofendí, yo me sentí, yo me enojé, yo me molesté y me distancié de esas personas. Esas personas quizá ni cuenta se dieron de lo que hicieron, pero el enojado, el molesto, el ofendido era yo. ¿Por qué? Porque no me habían correspondido. Yo tenía expectativas que ellos me deberían de corresponder a mí como yo había hecho con ellos. Y sabes, eso me estaba robando la bendición a mí, porque después yo estaba diciendo, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a ayudar a la gente si se aprovechan? ¿Para qué les voy a servir? ¿Para qué voy a hacer esto? Y entonces yo me estaba limitando de perdonar a esas personas o de volver a ayudar a esas personas o de volver a servir a esas personas, o yo me estaba limitando, me estaba encerrando porque estaba en mi dolor, estaba en mi herida y entonces estaba yo mismo, me estaba aislando, me estaba separando de las personas y ya no me estaba acercando para servir. ¿Por qué? Porque yo estaba dañado, estaba herido. Yo era el que me estaba perdiendo la bendición. Hasta que llegué el momento donde dije, ¿sabes qué? Voy a perdonar a estas personas, voy a dejar ir esa ofensa y voy a volver a retomar ese gozo que me da a mí por servir, por ayudar. Voy a volver otra vez a disfrutar de servir a estas personas o a quien sea. Voy a volver otra vez, ¿verdad? A retomar esa bendición que Dios me da por servir y por ayudar a la gente. Y entonces cuando hice eso, me sentí libre, me sentí tranquilo, porque ahora ya no estaban ellos controlando mi actitud, sino que ahora yo estaba retomando mi actitud y decía, ¿sabes qué? Si Dios me bendice a mí por servir, ¿por qué me voy a limitar yo la bendición? ¿Sí me explico? ¿Sí me captan? Una vez, en otra ocasión, ¿verdad? Yo había, antes, ¿verdad? Cuando yo antes de pastorear pues tenía mucho trabajo, tenía una compañía y usted sabe, eh, entre ellos pues teníamos alguna entrada media buena ahí de dinero y entonces siempre me gustaba ayudar, me gustaba prestar o me gustaba dar dinero. Ya no tengo dinero para que no me pida prestado, ¿verdad? Pero siempre me gustaba prestar y siempre me gustaba dar dinero.
Y mi esposa siempre me da unas regañadas, ¿verdad? Porque dice, no, hombre, tú andas dando por todos lados y al último te quedas sin nada. Y dice, no, pues sí tienes razón, ¿verdad? Porque al último ya no podía salir adelante con los gastos por andar ayudando a medio mundo y acá en la casa pues quedaba corto, ¿verdad? Entonces me puse abusado, dije, no, no tengo que ya ser más, 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 más abusado con esto. Pero después me di cuenta que al prestar dinero, después me daba cuenta que las personas se alejaban de mí porque no me querían pagar. No sé si a usted le ha pasado eso. Cuando usted presta dinero, se hace enemigos. Y entonces yo decía, híjole, ¿cómo le hago ahora con esta persona? Ya no me quiere hablar, ya no me quiere saludar, ya me saca la vuelta. Dije, ya sé qué hacer. Le oro al Señor y el Señor me dice, perdónalo. Y voy y busco a esa persona y le digo, ¿sabe qué? Quiero perdonarle aquel arreglo económico que hicimos usted y yo. Quiero perdonar la deuda porque quiero su amistad y quiero que sigamos siendo amigos y nos sigamos saludando. Le dije, no quiero que me vada. Yo decido perdonarle. Y aquella persona se quedó así. Le dije, olvídese de lo que pasó, pasó. Borrón y cuenta nueva. Nomás ahora ya no lo va a prestar. Ya sé que no es buen administrador. Ya sé ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta nosotros de decir, ¿sabes? Yo tengo que reconocer que el perdonar me bendice y me beneficia a mí. Y me acuerdo, ¿verdad? Que me daba unos rounds con mi esposa, ¿verdad? Porque yo perdonaba. Y me decía, es que te ve en la cara. Le digo, pues está bien que me la vea, mira, el que me la ve es el que está ahí arriba. Y eso a mí el que me agrada que el Señor me la vea a mí. Y si Él me ha perdonado y si Él me bendice, pues yo quién soy. Entonces, te digo una cosa, el perdonar es el poder más grande que está a tu alcance y tú decides porque te sana, te libera, te transforma, te hace positivo, te hace creativo, te hace una persona sana, tranquila. Te puedo platicar muchas experiencias. Una vez, hace mucho tiempo, estaba un servicio aquí en la iglesia, no era en la otra iglesia, me acuerdo, y uno aquí también, donde me di cuenta, ¿verdad? De esta persona, mientras hacíamos la oración en el altar, ¿estamos bien? ¿Sigo con las historias? Ok, no se me van a dormir, ahorita ya voy a terminar, ok. Algunos de ustedes ya están pensando que ahora se van a comer, ahorita van a comer, ok. Esta persona la oía yo que estaba en el altar y la oía que estaba llorando esta mujer. Lloraba y lloraba y estaba como orando, pero lloraba, lloraba. Y esos lloridos empezaron a ser medios fuertes el llorido y el lloro se hacía como un tormento. Y yo dije, esta mujer está orando, pero ese llorido no se me hace un llorido muy bueno. Y de repente empezó a descontrolarse mientras estaba orando. Y me acerqué y oré por ella y empecé a orarle y a decirle de lo mucho que Dios le amaba y de lo mucho que Dios sabía el dolor y la herida que ella tenía y que Dios quería sanar y quería perdonar. Y mientras estaba haciendo eso, ¿verdad? Y se calmó, se tranquilizó y después se acabó el servicio y le dije a esa persona, yo quiero hablar con usted, venga para acá, yo quiero saber, yo quiero saber por qué usted estaba llorando de la manera que estaba llorando. Yo quiero ayudarle y sé que hay algo en su corazón que la está atormentando y quiero saber qué es lo que le está atormentando. Esta persona dijo, es que tengo mucho odio y mucho coraje contra personas que me dañaron en el pasado, me violaron en el pasado. Dijo, y tengo todo este coraje y este odio. Estaba siendo atormentada por el enemigo porque no quería perdonar a sus ofensores. Le digo, si usted perdona en este momento, Dios le va a liberar de ese tormento, de ese coraje, de esa amargura, porque era un pleito continuamente con las personas. Entonces lo que yo le estoy diciendo, que el perdón le trae sanidad. El perdón le trae sanidad. ¿Sabe? Quiero terminar con esta otra cita. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz del Calvario, Él dijo en Lucas 23,
34, Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? A Jesús lo acaban de juzgar injustamente, lo acaban de condenar, lo acaban de sentenciar a muerte. Por si fuera poco, lo traicionaron algunos de ellos, sus seguidores. Lo golpearon, lo maltrataron, lo escupieron, lo despreciaron, ¿verdad? Y aún negaron que lo conocían. Por todo lo bueno que él había hecho, no tomaron en cuenta nada de eso y Jesús está en ese momento, ¿verdad? De angustia, de dolor, pero él todavía está consciente de su misión y de su trabajo, que Dios lo envió para perdonar los pecados de la humanidad entera. Y mientras él estaba colgado en esa cruz y estaba sangrando y estaba para morir, en ese momento todavía él se acuerda, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, si Jesús, siendo inocente, si Jesús siendo justo, si Jesús siendo sin pecado, Él está diciendo, Padre, perdónales. ¿Quiénes somos tú y yo para no perdonar entonces? Si nosotros siendo pecadores, si nosotros siendo ofensores, si nosotros cometiendo fallas, ¿quiénes somos entonces para no perdonar? Si Dios es justo y perfecto y Él decide perdonar. Entonces, ¿por qué tú y yo no podemos seguir el ejemplo de Jesús y decir, sabes, voy a perdonar? Yo creo que tú y yo no somos más justos que Dios, que Jesús. ¿Sabes qué es lo que detiene muchas veces a la gente no perdonar? El dolor, sí, el dolor. La herida, sí, la herida. La emoción, el sentimiento, sí, le impide no perdonar porque se deja guiar por emoción, sentimiento. Pero ¿sabes qué más pienso yo que la gente no decide perdonar porque no quiere perdonar? Muchas veces porque todo ese dolor, toda esa herida, todo eso, emoción, sentimiento, se empieza a mirar entonces como una víctima. Cuando la persona se mira como una víctima, es injusto lo que me hicieron. Y esto y lo otro, esa persona se empieza a encarcelar más a sí misma. Pero hay otra cosa que yo pienso que la gente muchas veces no queremos perdonar porque en veces nos creemos que somos mejores que las demás personas. Nos creemos más santos, nos creemos más rectos. Y entra un orgullo y entra esa prepotencia, ¿verdad? De que nosotros somos mejores y no merecíamos que nos hicieran eso. Y empezamos a elevarnos por encima de la gente. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Que el que se exalta, Dios lo humilla. Humillarse quiere decir, Señor, yo te he fallado 1000 veces y tú me has perdonado. ¿Quién soy yo para no perdonar a esta persona? ¿Quién soy yo para no perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, al compadre, a quien sea? ¿Quién soy yo? Sí me dolió, sí me ofendió, pero voy a perdonar, porque eso es lo que el Señor me dice en su palabra, eso es lo que Jesús hizo, esto es lo que me va a sanar, me va a liberar y va a causar que yo pueda avanzar y pueda crecer en mi relación con Dios y pueda crecer en todas las áreas. Entonces, si hay una persona en este momento que dice, pastor, yo necesito el perdón de Dios, yo he cometido pecados y quisiera que Dios me perdonara. ¿Cuántos creen que Dios le puede perdonar? El Señor, fíjese, si usted va y busca en la Biblia, todas aquellas veces que la gente vino a Jesús para ser sanada o que le traían un enfermo,
o que le traían algún endemoniado, lo traían delante de Jesús para que lo sanara. ¿Sabe lo primero que decía Jesús? Lo primero que salía de la boca de Jesús, ¿sabe qué salía? Tus pecados te son perdonados. Y luego después lo sanaba. ¿Sabes por qué Jesús hacía eso? Porque eso es lo que a Jesús le interesaba más, la relación entre él y esa persona, entre esa persona y Dios. Y por eso perdonaba. ¿Por qué? Porque el perdón reconciliaba a la persona con Dios. El perdón quitaba la culpabilidad. El perdón removía la ofensa a un lado. Cuando Jesús se acercó con aquella mujer que la acusaban y la condenaban, Jesús le dijo a esa mujer, mujer, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusan? Dice, se han ido todos. El Señor le perdona y le dice, ok, no lo vuelvas a hacer. Y ese es el mismo Dios que te está invitando ahorita. Si tú te sientes, ¿verdad?, que traes pecados, que quieres que Dios te perdone o tienes ofensas que te gustaría perdonar, en este momento también tú puedes perdonar. Y vas a mirar cómo Dios te da esa libertad, esa paz, te sientes libre y puedes avanzar en tu vida. Voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a hacer una oración ahí donde tú estás. Si tú eres una persona que dices, yo quisiera que Dios me perdonara y me diera el poder y el amor para perdonar también, ahí donde estás, ¿verdad? Si tú quieres recibir a Cristo Jesús como tu Salvador y quieres que Él te perdone, ahí donde estás, cierra tus ojos. Haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he hecho lo malo. Hoy me arrepiento de todo pecado. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Hoy te invito a que vengas a mi vida. Hoy te pido que perdones todos mis pecados. Te recibo como el único Dios verdadero, que murió en la cruz por todos mis pecados, que resucitó y está vivo. Y ahora te hago el Señor de mi vida. Señor, te recibo como mi Salvador. Padre, ahora te pido que me llenes de tu amor y tomo la decisión de perdonar a todas las personas. Tomo la decisión de perdonar a aquellos que me han ofendido, aquellos que me han dañado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias porque me has dado esa libertad y esa decisión de perdonar, así como tú me has perdonado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.